Shalom Aleichem, Lekulam. Sanjipe, Sastipe Talile, Narodo Romengue. Un saludo para todos vosotros. En este tiempo del Lag BaOmer se conmemora dos cosas muy importantes. Justo en este día acabó una peste que había hecho que murieran 24.000 discípulos de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva dicen que ha sido uno de los grandes sabios de Israel y hasta el último minuto, haciendo uso del Kiddush Hashem, no renegó de su fe, aun siendo que los romanos lo asesinaron. Después fue una tragedia para el pueblo de Israel. Pero también en este día es la Ilulá, o la conmemoración de la muerte de Shimon Bar Yochai, Rashbi, el autor del Santísimo Zohar. El Santísimo Zohar es un libro de misticismo judío que interpreta en el Sod o en el nivel más profundo la Toira, la Santa Torá. Zohar significa resplandor. Shimon Bar Yochai y su hijo estuvieron 13 años escondidos en una cueva y apartados del mundo, ¿no es así? Porque los romanos lo perseguían. Pero esos 13 años pasaron, salió de su cueva y entendió que no había que huir del mundo, sino que había que llevar lo espiritual a lo terreno y usar lo terreno para elevar lo espiritual. Hasta Shimon Bar Yochai creció, maduró, se educó y en un principio se apartó, pero después reingresó en la sociedad para de esa manera hacer uso de lo terreno hacia lo espiritual. Los sabios de Israel nos enseñan que se aprende siempre. Siempre uno se educa. La palabra para educar o de educación es musar. Musar también es un tipo de filosofía ética judía, de la Torá, de la Santa Torá, que tiene en su raíz el sentido, por un lado, como digo, de educación, pero por otro lado de sufrimiento. ¿Y eso por qué? Siempre nos preguntamos por qué. El idioma hebreo tiene muchos significados, sus palabras, sus nombres. Musar es educación, pero al mismo tiempo es sufrimiento. ¿Por qué? Porque cuando se educa a una persona, al principio esa persona sufre por ser educada. Sufre por ser educada, patalea y hasta reniega de ser educada. Pero como los sabios de Israel dicen, como Ben Azaría, por ejemplo, decía, Derech Eretz, para llegar a la Torá, quiere decir educación y un camino de cualidades de Midot para llegar a amar la Torá, pero amando la Torá también se llega a Derech Eretz, a las cualidades. El mejor camino para educarse a todo esto, y en los ejemplos que estoy dando en estos momentos, hasta los sabios de Israel no paran de educarse hasta el último minuto, incluso de profundizar en si hacían bien o no, y cuál es la dimensión ética de lo que hacen, como he explicado en la vida de Rashbi. El mejor camino para educarse es observar los 13 atributos de Hashem, los 13 atributos de Hashem. Entre ellos, por ejemplo, el ser tardo para la ira, la misericordia, el Gesed. Todo lo que Hashem demuestra. Hashem, que hizo este Olam, el universo, por Gesed, por Rab Gesed, quiere decir por una bondad inmensa, muy grande, también sabe cuándo tiene que ejercer restricción, Giburá. Por ejemplo, según el Arizal, Isaac Luria, otro gran rabino de la generación, al principio, en la creación, Hashem hubo de retraerse hacia sí mismo para dejar espacio para la creación, siendo que él era el creador, y eso se le llamó el movimiento del Tzimtzum. ¿Y esto qué demuestra? Que el Gesed, la gran bondad del Rab Gesed, a veces tiene que restringirse para dejar un espacio para. Todo esto es educarse a sí mismo si uno quiere. Por eso las personas que dicen que la Torá ya no es válida ni para judíos ni para no judíos, y que con la gracia y la misericordia y con cada uno hacer lo que le dé la gana es suficiente, no se dan cuenta que la Torá tiene un camino, el camino de elevarnos más allá que los propios ángeles.